continuaremos aprendiendo acerca de las características económicas del Porfiriato. Pero antes, me gustaría preguntarles si ¿saben qué se conmemora este año? Este año, maestra, en mi casa, pues todo lo festejamos. El cumpleaños de mi papá, el de mi mamá, el de mis abuelos, hasta la llegada de mi mascota. Bueno, creo que debí ser más clara. Me refería a lo que celebramos como nación mexicana. ¿Saben qué vamos a conmemorar? Ah, bueno, pues cada año se hace una ceremonia por el inicio de la Revolución Mexicana, desfile y toda la cosa bien padre. Y también cada año damos el grito de independencia, maestra, con mucha comida y música y baile. Se pone muy bueno. Precisamente, justo a la independencia quería llegar. Maestra, pero esa ya la dejamos atrás. Ahorita ya casi vamos a llegar a la Revolución Mexicana. Lo sé porque no sé si ya lo dije, pero es mi etapa favorita. Tienes razón, Ton. Pero, a ver, otra vez debí ser más clara. Quise decir que justo a una conmemoración de la independencia quería llegar. ¿Recuerdan en qué años México luchó por la independencia? Claro que sí, maestra. En 1810, con el llamado de Miguel Hidalgo y toda la tropa insurgente, y terminó en 1821. Exacto, Jenny. En 1821, México iniciaba su vida como nación independiente. Maestra, de eso tiene... A ver, espéreme, déjame hago cuentas. Sí, como 200 años. Exacto, Ton. Este año, 2021, México va a conmemorar el bicentenario de su independencia. ¡Guau, maestra! ¡Un bicentenario! Así como nosotros nos tocará vivir el bicentenario de la consumación de la independencia, durante el Porfiriato les tocó vivir el centenario del inicio de la independencia. Y esto se festejó a lo grande. Las celebraciones incluyeron la inauguración de instituciones como el Hospital Psiquiátrico La Castañeda, también monumentos como el Ángel de la Independencia, escuelas como la Universidad Nacional de México, en la capital del país, y, por ejemplo, también el famoso reloj de Pachuca, en Hidalgo. Pero bueno, antes de seguir avanzando, les invito a que veamos el siguiente video que nos va a contar cómo es que se celebró este acontecimiento. Pongan mucha atención para que podamos responder después las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuáles fueron los avances tecnológicos de la época? Número 2. ¿Qué edificios se conservan en la actualidad? Número 3. ¿Quiénes asistían a los eventos organizados por el régimen? Y finalmente, la número 4, apunten algunos rasgos de la vida cotidiana de ese entonces. En el marco de la gran festividad nacional de 1910, la Comisión del Centenario organizó un programa de numerosas actividades cívicas que se presentarían en la Ciudad de México durante el mes de septiembre. El propósito era la consagración de los símbolos patrios, el recordatorio de los héroes que contribuyeron a la independencia de la nación y, sobre todo, ratificar la acción histórica de su actual presidente, Porfirio Díaz. Desde Silao, Guanajuato, llegó a la capital la pila bautismal de Miguel Hidalgo, la cual, en solemne cortejo, fue trasladada al Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía en la céntrica calle de Moneda. La celebración más esperada del programa, considerada la fiesta nacional por antonomasia, fue la del 15 de septiembre. Espectáculos de fuegos artificiales iluminaron las principales plazas del país, y a las 11 de la noche comenzó la ceremonia oficial. El presidente dio el grito desde el balcón central de Palacio Nacional e hizo repicar la campana de Dolores. Al día siguiente, los ciudadanos asistieron a la inauguración del Monumento a la Independencia, erigido en la tercera glorieta del Paseo de la Reforma. Proyecto del arquitecto Antonio Rivas Mercado, el monumento se destaca por la imponente columna de 40 metros de altura, dominada por la hermosa Victoria alada bañada en oro, símbolo de la independencia conquistada. El 18 de septiembre, en el costado sur de la Alameda, fue inaugurado el soberbio monumento de mármol, así como se le describió entonces, dedicado a la memoria de Benito Juárez.
Y finalmente, el ciclo de conmemoraciones cerró con la ceremonia de apoteosis a los héroes de la independencia. En el patio de Palacio Nacional se levantó un imponente catafalco, a cuyos pies distinguidos intelectuales del régimen declamaron panegíricos y poemas. La Ciudad de México se remozó con una serie de sobresalientes obras públicas: acueducto, establecimientos mercantiles, penitenciarías, hospitales, escuelas, jardines y sedes gubernamentales. Todas ellas proyectaban al mundo la imagen de una capital moderna y cosmopolita, producto de aquel orden y progreso que desde hacía 30 años anidaba en la nación. El 4 de septiembre se llevaron a cabo las fiestas del comercio, la banca y la industria, en donde las colonias extranjeras realizaron sus propios carros alegóricos para desfilar a lo largo del Paseo de la Reforma hasta la Plaza Mayor. Los inversionistas alemanes, franceses, ingleses, estadounidenses, italianos y españoles constituían una oligarquía con fuertes recursos monetarios, apoyada incondicionalmente por el gobierno, cerrado círculo en el cual recaían todas las bondades de la economía porfiriana. A través de sus representantes diplomáticos, más de 30 naciones fueron invitadas a presenciar la fastuosidad de los festejos. Como refrendo de los lazos de amistad con México, cada país consignó significativos y perdurables obsequios. Pero el evento social que acaparó las notas periodísticas fue sin duda el lujosísimo baile que ofrecieron el presidente Díaz y su esposa doña Carmen Romero Rubio, la noche del 23 de septiembre dentro de Palacio Nacional. Fue la recepción más espléndida y elegante dentro de las muchas que se organizaron durante el centenario. Las mesas fueron dispuestas con exclusivos servicios de cristal y cubiertos de plata. Grandes lámparas colgantes resplandecían por los corredores de Palacio Nacional, a emulación de los suntuosos banquetes de la aristocracia europea. Afuera del recinto, sin embargo, la realidad del país era bien distinta. La pobreza, el hambre y la explotación habían alcanzado su punto más álgido. Los clubes antirreeleccionistas y un grupo de caudillos dispuestos a derrocar al régimen preparaban un cambio radical que en menos de 2 meses haría volar el espejismo de la paz y el progreso porfirianos para adentrarse en una sangrienta lucha que se prolongaría durante más de una década. Vaya que fue toda una celebración, maestra. Desde el grito, como el que acostumbramos en la actualidad, hasta desfiles, inauguraciones por aquí, por allá, banquetes, baile, bueno, de todo. Sí, wow. Sí. Retomemos ahora las preguntas que nos tenían que guiar al ver este video. La primera preguntaba sobre los avances tecnológicos de la época. Ah, yo encontré algo, maestra. Encontré sobre el cinematógrafo. Bueno, no sale en pantalla, pero lo deduje porque fue a través de este aparato que pudieron filmar. Y por eso pudimos ver algunos videos de los desfiles. Y también eso pasó con las cámaras fotográficas, que gracias a ellas tenemos tantísimas fotografías del periodo. Muy bien, Ton. Yo le agregaría a que en las fotografías se observaban tranvías y automóviles, y como estudiamos la sesión pasada, estos llegaron durante el Porfiriato. Y tengo una más, pero no estoy segura. Parecería que la luz eléctrica. Muy bien ambos. Y sí, Jenny, la luz eléctrica fue determinante y comenzó a popularizarse justo en este periodo. La luz eléctrica fue una innovación que cambió completamente la vida de las personas. Gracias al alumbrado público, la gente podía realizar más actividades en las noches, por ejemplo, y como vimos en el video, se empezó a utilizar para decorar algunos edificios. Va otra pregunta.
¿Saben cuál fue el primer lugar con alumbrado público en nuestro país? Yo sé, maestra. Chapultepec. Porque ahí es donde vivía Porfirio Díaz. Casi, pero no, Ton. Palacio Nacional, porque es donde trabajaba Díaz. Tampoco, pero estás muy cerca. Fue la Alameda Central. Pero bueno, es un dato interesante. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué edificios de los que se construyeron durante el centenario se conservan en la actualidad? Yo vi, maestra, varios. Está la columna del Ángel de la Independencia. Bueno, este monumento es muy emblemático en nuestro país. Y también el hemiciclo a Juárez, que ya habíamos visto también en una clase pasada. También se mencionaron que se inauguraron penitenciarías, hospitales, escuelas y jardines. Muy bien, sí. Algunos de todos estos edificios han dejado de funcionar. Por ejemplo, el Hospital Psiquiátrico La Castañeda ya no existe, fue cerrado. Y otros ya tienen otro uso. Por ejemplo, la penitenciaría de Lecumberri. Este edificio ya no es una cárcel, pero se conserva la impresionante construcción que está llena de historias, porque actualmente ese lugar es el Archivo General de la Nación. ¡Wow! ¿Y ahí qué se hace, maestra? ¿Qué se guarda? Es un lugar increíble. Es donde se resguardan los documentos del país, Ton. Ahí los cuidan y los conservan porque son nuestro patrimonio. Vamos ahora con la siguiente pregunta. ¿Quiénes asistían a los eventos organizados por el régimen de Díaz? Pues hubo representantes de los gobiernos e inversionistas extranjeros. Hasta desfilaron con carros alegóricos. Vinieron desde Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos de América, Inglaterra y España. Muchos empresarios, maestra. Exacto, muy bien, Jenny. Sí, recordemos que en las inversiones y las empresas extranjeras era donde recaía la economía porfiriana, ya que estos establecieron industrias y empresas mineras. Maestra, me sorprendí mucho cuando el narrador dijo que hubo invitados de 30 naciones. Imagínese cuánta comida tuvieron que haber preparado para tanta gente. Imagínate, Ton, sí. Lo que quería Díaz era proyectar la imagen de un México moderno en el exterior. Pero la verdad es que nada estaba más alejado de la realidad. Lo veremos más adelante. Pero bien, continuemos. Finalmente, ¿qué aspectos de la vida cotidiana pueden mencionar? Yo puedo mencionar la vestimenta, maestra. ¡Qué sombrerotes! Y los hombres estaban vestidos como de militares o con trajes muy elegantes, unos sombreros de copa. Las mujeres también con vestidos largos y sombrero ancho todo el tiempo. Y traían accesorios muy elegantes como sombrillas. Sí, esas eran las modas de Francia, Ton. De allá se copiaban todos los modelos. Oiga, maestra, nos comentaron en el video que en los eventos solamente asistía gente del círculo cercano a Díaz. Y ahora que lo pienso, no podría decir cómo se vestía el resto de la población porque no aparecían. Acabas de mencionar algo bien importante, Jenny: la exclusión de los espacios públicos. Díaz, en su intención de que la ciudad se viera moderna, quería que sus invitados extranjeros no vieran la desigualdad social que existía en nuestro país. Así, no permitía que la gente de los sectores populares se acercara a los eventos oficiales. De ahí que después, tiempo después, el muralista Diego Rivera pintara en su famosísimo mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda. Él pintó esto. Conozcamos este mural. Este mural se le considera una obra de remembranza. ¿Por qué? Porque en este caso específico son los recuerdos del artista de un país que lo vio nacer. El tema central, digamos, es la Alameda. Y en la Alameda entonces podemos decir que logra plasmar a personajes históricos hasta personajes de la vida cotidiana. Esa es la maravilla de esta obra.
qué bonito y grande está, maestra. Sí, se le dice sueño porque era muy difícil en la realidad que los sectores populares y las élites convivieran en los mismos espacios públicos. Y ahí también se ve un policía. Parece que expulsando a una familia. Uy, qué mal, maestra. Los excluían. También se apreciaba por ahí otro de los inventos que hablábamos la clase pasada, el globo aerostático y un kiosco, como los que se pusieron de moda en este tiempo y en la actualidad hay en casi todas las plazas de nuestro país. Sí, exacto, Jenny. Estos materiales nos mostraron que durante la consolidación del porfiriato se superó la crisis económica y México se encontraba en un momento de estabilidad. La extracción de materias primas fortalecieron a las regiones que las producían, por ejemplo, como la fibra de Nequén y el palo de tinte en Yucatán o el azúcar de Morelos y Puebla, productos, todos estos que fueron bien recibidos en el mundo. Otros recursos que se explotaron fueron las minas de Sonora y de Chihuahua. De ahí, el hierro que se extraía también en Durango y se transformaba en acero en Monterrey, o por ejemplo, el algodón de la Laguna, en Coahuila. Y todo gracias a la red ferroviaria, maestra, que favoreció que México se convirtiera en un exportador de materias primas, como minerales y combustibles, necesarias para el desarrollo industrial de los Estados Unidos de América y de todas las potencias europeas. Sí, exacto. A finales del siglo XIX, el comercio interno y externo estaba plenamente consolidado, precisamente gracias a las interconexiones del ramal ferrocarrilero. Las vías férreas también cambiaron el paisaje del país por completo y se generó un crecimiento de la población y del comercio en los puntos de cruce de las líneas, por ejemplo, como en Torreón o en Irapuato y en las estaciones de la frontera con Estados Unidos, como Nuevo Laredo o Ciudad Juárez. Ahí se impulsó el desarrollo de esas localidades. Por otra parte, las haciendas se convirtieron en emporios agroindustriales que crecían gracias a los despojos territoriales hechos a los pueblos indígenas. Sí, como lo vimos la clase pasada con los yaquis y los mayas, que sufrían el despojo de sus tierras y los obligaban a irse de ahí. Sí, regiones como Yucatán y Oaxaca fueron zonas de trabajo forzado. Sí, es verdad. Y ahora que hablamos de haciendas, otra práctica que se popularizó en todo el país durante este tiempo fueron las tiendas de raya, que en la Constitución estaban prohibidas. Se les decía así a las tiendas de raya porque la mayoría de los peones que trabajaban en las haciendas eran analfabetas y su deuda se anotaba en una hoja, en un registro de las haciendas, y los los peones tenían que firmarlo con una raya, como no sabían escribir. Y maestra, ¿cómo funcionaban las tiendas de raya? He escuchado mucho sobre ellas, pero todavía no me queda muy claro. Uy, pues era una injusticia terrible, y es muy interesante tu pregunta, Ton. Veamos en la pantalla las características principales de estas tiendas. La primera era que los hacendados y dueños de las fábricas podían pagar a sus empleados con vales que se aceptaban solo en las tiendas administradas por ellos mismos, es decir, que no le pagaban a los trabajadores con dinero. Una segunda característica es que los precios en estas tiendas no tenían una regulación y entonces los dueños de las haciendas podían subirlos en cualquier momento a su antojo. Una tercera característica de las tiendas de raya es que cuando el salario no les alcanzaba a los peones para comprar lo que necesitaban, a los trabajadores se les daban deudas que después no podían pagar. Una cuarta característica de las tiendas de raya es que los trabajadores no podían cambiar de empleador ni tampoco podían renunciar. Y en caso de morir, sus deudas se las pasaban a sus hijos. ¿De padres a hijos, maestra? Uy, entonces toda su vida o todo el tiempo quedaban endeudados con los hacendados. Además, si ellos mismos ponían el precio, pues claro que les subían la cantidad y luego los obligaban a solo comprarles a ellos. No, maestra, esto es una injusticia. Claro que lo es. Por ejemplo, en la hacienda de San Isidro, en San Luis Potosí, el pago de los empleados era de 25 centavos diarios, pero el kilo del grano de maíz tenía como valor 14 centavos. Sin contar todo lo demás que debían comprar, además, para poder completar su alimentación básica.
Con esos precios era necesario que un peón trabajara y que también toda su familia lo hiciera. Sin duda, en las ciudades y las fábricas también se vivían condiciones poco favorables. Por ejemplo, uno de los reglamentos emitidos en 1906, ahí estipulaba que una jornada laboral duraba de 6 a las 8 de la de 6 de la mañana, a las 8 de la noche. Es decir, 12 horas corridas con solo 45 minutos para comer. Además, los obreros tenían prohibidas las visitas y debían pagar los útiles o las herramientas que rompieran trabajando. A principios del siglo XX era notoria la existencia de una dictadura económica y política que ya estaba decayendo. Las clases populares, que se supone que eran las beneficiarias del progreso económico tan publicitado por el régimen, comenzaron a organizarse. La huelga de Cananea en Sonora en 1906 y la rebelión de Río Blanco en Veracruz en 1907 dejaron en claro el perfil más oscuro de esta dictadura. Y como nos dijo, tanto la huelga de los mineros como la rebelión de los hilanderos fueron resueltas mediante la represión y la violencia. Porque en el caso de Sonora incluso permitieron la entrada de norteamericanos para someter a los obreros mexicanos. Y sin duda fue el principio del fin de la dictadura porfirista. A ver, maestra, entonces con esto podríamos decir que al iniciar el siglo XX afloraron las contradicciones generadas de todos los años que venían atrás, de toda la dictadura. Precisamente, Jenny. Como estudiamos, por un lado, teníamos una estabilidad económica que benefició solo a unos cuantos. Sí es cierto, maestra, la desigualdad social, la miseria, el rezago y el abandono de la mayoría de la población mexicana eran una realidad a la que el porfiriato parece que ni le importaba darle solución. Así fue. El régimen de Porfirio Díaz, que parecía inacabable, eterno, y que celebró así con gloria durante las fiestas del centenario de la independencia, en septiembre de 1910, cayó estrepitosamente 8 meses después de esa celebración. Estaba rebasado por las demandas, las movilizaciones y los desafíos de nuevos actores y grupos políticos. Y eso nos lleva a la Revolución Mexicana, ¿no? Casi, Ton, ya casi. Todavía nos falta aprender algunos rasgos de cómo en el porfiriato las desigualdades sociales empezaron a ser cada vez más agudas y cada vez más críticas. Eso lo veremos en clases siguientes cuando estudiemos, por ejemplo, cómo era la vida en las haciendas o dentro de las fábricas. Veremos entonces la versión de los sectores populares, que fueron ellos quienes se levantaron contra este régimen dictatorial. Ha sido muy interesante todo lo que hemos aprendido el día de hoy.